La nación guayupe, entre la grandeza y el olvido. A medida que el viajero desciende desde el piedemonte de la cordillera andina, se asombra con la desmesura de la llanura colombiana que se une con las sabanas venezolanas. Numerosos afluentes entrelazan primorosamente un tejido acuático en la piel maternal de la llanura. Uno de ellos es el Ariari, que provee el alimento para suplir las entrañas del país. En medio de este esplendor geográfico, a orillas del río Ariari, se asienta el municipio de Fuente de Oro y su centro poblado de Puerto Santander, hasta hace poco desconocido en la geodesia del país, y que empezó a ser noticia por un suceso inesperado. La historia empezó en el año 1989, cuando el gobierno nacional aprobó la construcción del alcantarillado local. Aparejados de picas y palas, los hombres de la aldea empezaron la obra. Sí, de 1990. Eso, cuando estaban el personal haciendo ¿cómo se llama? El alcantarillado, y entonces resulta que algunos sacaban unas vasijas y llegó a oídos del profesor Gustavo y de mi hijo Gerardo Jiménez. Y miramos y dijimos, esto es algo bueno. Hay que tener cuidado con esto, porque esto no son vasijas de ahora, esto tiene que ser del pasado. El 8 de septiembre de 1990, Ariolfo Jiménez descubrió una olla de cerámica a medio metro de profundidad. Los vecinos, afanosos, siguieron cavando y fueron apareciendo cerámicas, urnas fúnebres, restos óseos, piedras y semillas carbonizadas. La noticia se regó como pólvora, atrayendo guaqueros de todo el país. Aventureros sedientos de oro, que solo encontraron cenizas y huesos triturados entre las vasijas, decepcionados, empezaron a destruirlas. Ninguno tenía idea de lo que poseía en sus manos, y sin saberlo, desenterraron para el mundo la certeza de una civilización tan importante como desconocida. El historiador Óscar Pavón Monroy, al conocer el hecho, intuyó que las ollas pertenecían a una antigua comunidad indígena y que tenían un valor patrimonial. Reportó su pálpito a las autoridades culturales del Meta, y estos, a su vez, alertaron al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Poco después empezó la investigación. Finalizando la década de 1980, me ocupaba yo de un trabajo de orden cultural desde Villavicencio en un vehículo que se llamaba Bibliojeep. Para la época, en la escuela de Puerto Santander estaba un profesor, Gustavo Alfonso, hacía de director de la misma, y entablamos un buen trabajo con él. Era una persona que estudiaba por ese entonces historia, creo, licenciatura en historia a distancia. Llegué a la escuela como era de costumbre. Yo sí vi que habían obreros en las calles, pero no le puse atención. Llegué a la escuela y encontré al grupo del profesor Alfonso, que no estaban sin él, estaban solos. Entonces les pregunté que el profe dónde andaba, y me comentaron que estaban donde doña Carmen, porque al frente de la casa de doña Carmen estaban rompiendo la calle los obreros y que habían encontrado unos tiestos. Al llegar allí, mi sorpresa fue grande, porque sobre una mesa de la tienda de doña Carmen estaban puestos un poco de fragmentos cerámicos. Ellos me contaron que los obreros los estaban rompiendo al abrir la calle, entonces que ellos habían pedido que no los rompieran más, y sobre la mesa de doña Carmen los ubicaron. Inmediatamente entonces yo dije que era guayupe, empecé a analizar. Yo no soy, para la época no era ni comunicador social, simplemente era un promotor de lectura que sí ya investigaba sobre región, y de ahí empezó la comunidad a hablar de los guayupes, pero fui atrevido al calificar de inmediato que era o que correspondía a esa cultura. El doctor Alberto Vaquero Mariño sostiene que Puerto Santander es un sitio de reposo ancestral.
y que por el camino de Dios, una ruta precolombina transversal en la altillanura de la esteparia orinocense Vichada y Meta, sin tocar aguas, se utilizaba para que los abuelos descalzos, enfermos o ancianos caminaran hasta hallar el sitio de sosiego en los cementerios indígenas de Puerto Santander en Fuente de Oro Meta. Los guayupes como tal nacen en su historia y en Puerto Santander, no desde la fecha en que se denota que fuimos mostrando los vestigios, sino mucho antes, ya que la población ya argumentaba tener conocimiento de los vestigios que aparecían allí en el momento de labrar la tierra. No hubo hasta el momento persona que se hubiera interesado en buscar el origen de esos vestigios, pero sí se preocupaban por saber si tenían algún elemento valioso, entre esos oro. Pero como realmente no había ningún elemento valioso, las cerámicas iban siendo destruidas. Cuentan algunos que las cerámicas que iban encontrando eran muy bonitas. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo, la gente ya no le puso más cuidado a esos tiestos, como decían, o trazos de cerámica. Me causó curiosidad cuando algunos niños de la institución aparecen con pedazos de tiestos, con pinturas, que les preguntaba, bueno, ¿de dónde han obtenido eso? Decían, no, eso está en el potrero, eso está en algunas partes de las casas, donde sacan tierra para aljibes, para huecos. Me causó curiosidad y empezamos a averiguar sobre su origen, y sí, efectivamente, en muchas casas habían cerámicas guardadas, algunas lavadas, otras pintadas con lacas, pero ninguna le habían dado la importancia y aún ni siquiera sabían de qué cultura pertenecía. Las pesquisas concluyeron que pertenecían a la gran nación guayupe, una etnia entonces inédita en los anales de la historia colombiana, perteneciente a la familia lingüística arawak que moró en el territorio varios milenios antes de Cristo. Las comparaciones entre los hallazgos establecieron un área de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados entre los ríos Upía, en límites con el Casanare, y el río Guayabero, lindando con el Guaviare, territorio que bordea el Piedemonte, atraviesa la vega del río Ariari hasta el suroccidente de la reservación de la Macarena. Haciendo una investigación de tradición oral, ubiqué el hallazgo de unas vasijas con líticos en una vereda del municipio y pues entré a formar más el ejercicio en el correr del tiempo. Más o menos desde el año 90 vengo haciendo este ejercicio y esta es una pequeña muestra de lo que se puede. Encontramos cortadores, raspadores, budares, manos de moler y pues las curiosidades de diferentes tipos de hachas, como esto, su corte, su estilo, el material en que está hecho y pues los diferentes usos que se tienen. Como le digo, de estas piezas hay muchas de diferentes sectores. Estas que están acá forman parte de la parte alta del municipio. Esta, al igual que esta, son de la parte baja. Y ahí cada uno tiene su historia, cómo se encontraron. Entonces, son hechos que se tienen presentes que hay que empezar a generarles a los habitantes ese cuidado de la información que se tiene, porque una pieza de esta no es mucho el valor comercial que tenga, pero sí el valor histórico y el valor en memoria. También decirles que asociadas a estas piezas pueden encontrar cerámicas, que son urnas fúnebres que contienen huesos o cenizas de los indígenas. Tenemos dentro de la colección algunas urnas fúnebres, a pesar de, hago la aclaración, dos de ellas están alteradas porque el campesino que las encontró fue tan curioso y quería seguro conservarlas y les echó concreto. Las conservo como testimonio de del trabajo que se tiene. Esta tiene una figura antropomorfa y esta tiene zoomorfa. Dos sectores de la parte alta.
una hacia el norte y otra hacia el occidente. Son vasijas que más o menos tienen de haber salido a la luz, tienen más de 25 Las años. antropólogas Elizabeth López y Ninfa Lozano adelantaron estudios de arqueología y tomaron las pruebas para determinar la antigüedad de las piezas, evidenciando que la zona de Puerto Santander fue un cementerio de la cultura guayupe y que las ollas eran urnas fúnebres donde guardaban las cenizas de sus muertos. Los materiales cerámicos acumulados densamente, aunque en poca profundidad, se caracterizan por tener desgrasante de tiestos molidos, arena o coraipe, una corteza silícea molida. Los budares son comunes, así como grandes ollas de base plana y boca amplia. También se encuentran pequeñas ollas con bordes salientes, cuencos con adornos zoomórficos en el borde y varias ollas y cuencos de forma cuadrada o romboidal. Enormes vasijas usadas como urnas de enterramiento son representaciones antropomorfas con rasgos faciales, brazos y piernas aplicados y modelados. Es común la decoración incisa combinada con modelados, así como la pintura roja y blanca sobre rojo en diseños similares a los incisos. Es importante resaltar la asimetría en la decoración guayupe, lo que demuestra la capacidad de abstracción y de representación propias de una cultura avanzada y no de grupos primitivos, tal como se ha tratado de caracterizar a los indígenas de los llanos. Se tiene como antecedente acerca del poblamiento de este sector de la patria oriental que un abrigo rocoso cercano al río Guaviare, al suroriente de la Sierra de la Macarena, era usado como vivienda por grupos de cazadores-recolectores hace 7.250 años. También desde el punto de vista de la cerámica, que dice Elizabeth López, el sistema de rollos, ¿sí? Si ustedes ven las vasijas globulares en cualquier comunidad prehispánica de este país, si ustedes ven cómo arriba en Ráquira, en Boyacá, ya hoy en día existen los tornos, pero antes de la existencia de los tornos, la pregunta es cómo hacían para que las vasijas fuesen tan redondas, ¿sí? Pues con un sistema de rollos, cogen el barro cocido. Hay que decir que en esos trabajos de investigación también empezaron a detectar el caraipé. ¿Qué es el caraipé? Un degrasante. Hay necesidad de adicionarle al barro para que en el proceso de cocción la vasija no se abra, un caraipé que en este caso, porque varía dependiendo de donde estén ubicados los pueblos, eran vegetales, raíces, para que apriete el barro cocido y cuando ocurra el proceso de cocción no se rompa. Entonces, ¿cuál es el sistema de rollos en esas vasijas? Como cuando uno coge un pedazo de masa, amasa y hace un rollo y empieza a hacer en espiral. Y empieza a enrollar, enrollar, enrollar y va creciendo la vasija. Y después viene el proceso determinado, ¿sí? Entonces, ese sistema de espiral, esa técnica del espiral, también la detectó Elizabeth López en sus trabajos de investigación con los guayupe, más el hecho de adicionarle el caraipé. En los pueblos que están en los mares, ese degrasante básicamente es de conchas, de algas, pero en los pueblos nuestros que están adentro, pues naturalmente que eso no ocurre, entonces con raíces expresamente conocidas por ellos, hacen el caraipé, lo adicionan y la vasija no se rompe. Los probables orígenes de la gente guayupe se remontan en la noche de los siglos, hasta la primera de las grandes oleadas de migrantes proto-arawak procedentes del Amazonas central, que surcaron esos caminos de agua que eran los ríos en busca de suelos promisorios. El epicentro de esta concentración étnica comprendía un triángulo demarcado por los municipios de Cubarral, Uribe y la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, donde existen evidencias de poblados de una raza sin nada que envidiar a los cacicazgos interandinos, que marcaron importantes mojones históricos en la América prehispánica. La zona señalada arropa las poblaciones de Cubarral, El Dorado, El Castillo, San Martín de los Llanos, Granada, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe, Lejanías, Vista Hermosa, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia, conglomerado que conforma la región del río Ariari.
Marianne Cardal de Schrimpf visitó el pie de montaña en el departamento del Meta. En la Salina de Upín recolectó materiales arqueológicos. En su gran mayoría se trata de cerámica que al parecer formaba parte de un importante asentamiento prehispánico, destruido por la compañía que explota la sal. Llama la atención algunos fragmentos cerámicos de obvia filiación muisca, así como la aparición de un nuevo tipo de decoración, y hasta entonces no registrada por los llanos Mora y Cavelier, 1985. Los fragmentos cerámicos recuperados fueron prestados por Marianne Cardal de Schrimpf para ser estudiados por Mora y Cavelier. Si bien existen variaciones en la técnica de manufactura y desgrasante empleado, es evidente que se trata del mismo conjunto cerámico reportado por la región de Acacías. Para los asentamientos localizados sobre el abanico de Piedemonte, por sus dimensiones y grandes poblados, se propone el aprovechamiento de los afloramientos de sal, manejo y protección del comercio al exterior del territorio. El espacio así definido fue ampliado con las nuevas evidencias aportadas por materiales cerámicos identificados como guayupe, reportados en proximidades del poblado de Guayabetal, Mora y Cavelier, 1988. El antropólogo de la Universidad Nacional, Óscar Gonzalo Londoño Díaz, afirmó que las herramientas labradas en piedra y las hermosas piezas de alfarería halladas a flor de tierra en sitios tan distantes como Xavidén, Huantar, Perú, el territorio Huache, Santander y en las vegas del río Ariari, esperaron siglos para ser mostradas al mundo. Rubrica Londoño Díaz que el sitio conocido como Uribe constituyó la simbiosis del comercio guayupe con los pueblos andinos, un cruce de caminos tan extensos que su punta terminaba en territorio inca. En su libro inédito Orinoquia Indígena, Manuel Adolfo Torres Novoa homologa una especie de ferias comerciales indígenas, en que permutaban pieles de animales salvajes, plumas, miel, pescado ahumado, maíz, algodón, yuca brava, uva caimarona y frisoles nativos a cambio de mantas de algodón, elemento de fique, coladores y calzado chipcha, un mercado a base del terapicheo o permuta. Ratificó Torres Novoa un trueque importante alrededor del oro que los guayupe entregaban en bruto, a cambio